Hola Silvia, ¿cómo te va? Bien, Monse, pues aquí en las intensidades de la vida, como todos andamos, pero bien afortunadamente. Qué bueno Silvia, pues igual por acá y no perdiendo el ánimo de compartir con todos y todas este espacio, las emociones y la experiencia interior, ya cada vez menos tiempo, lo estamos haciendo un poco como con el factor sorpresa la fanpage, pero ya viene para poder seguir compartiendo. Y bueno, mientras esto sucede, acordamos para el día de hoy, Silvia, platicar ni más ni menos que sobre la justicia, porque del último video algo había salido, casi en eso concluyó, y que justamente daba pábulo para hablar o replantearnos qué era la justicia, si existía o no, o qué es justo y qué no es justo. Sí, es un temaza, porque yo creo que mucho daño nos ha hecho esta creencia de que si somos buenos, la vida va a ser justa con nosotros y nos va a dar nuestras recompensas aquí o en el otro lado después de morir, ¿no? Y entonces eso nos ha hecho muchísimo daño porque la mayoría de las tradiciones hablan de que la justicia tiene que ver con nuestra apertura de conciencia y de con ser justos con nosotros mismos. Y de eso vamos a hablar hoy justamente. Sí, que me parece que puede ser un complemento interesante lo que podamos compartir. Silvia, yo al momento de buscar como tal la definición, algo que de entrada me brincó, aunque hasta cierto punto era esperable, era como ubicar o tener mayor información con respecto a lo que es la justicia, más desde el punto de vista legal, digamos, ¿no? O de la Ujú, abogacía. Y en ese ujú, sentido, muy circunscrito a normatividad, a reglas o a leyes. ujú. Por lo pronto, la palabra justicia tengo aquí de latín, seguramente tú lo tendrás por ahí en hebreo, creo que desde Mm, ahí puede empezar, padre, un sí. complemento. Viene del latín justitia, que significa justo y deriva del vocablo ius, justo. Y específicamente en el ámbito del derecho se habla de que lo justo tiene que ver con respetar los derechos de las partes involucradas y tratarlas con el mismo respeto y consideración. Sin embargo, esto también desde el punto de vista de las leyes se refiere a esto, a leyes que están escritas, se cumplen o no se cumplen, y muy de la mano de esto, Silvia, si se incumple una ley, hay como un castigo. Entonces, la justicia está vista en función de que sí se castigue a quien infringe la ley y que es injusto que no se castigue a quien tendría que castigarse. Que claro, desde el punto de vista de la lógica, valga la redundancia, pues justo suena lógico. Lo que yo me pregunto y comparto con todas las personas y por supuesto en especial contigo es, ¿qué es lo justo? ¿No? Es que viene desde ahí, como qué es lo justo, porque me suena un poco a esta dicotomía que nos tiene invadidas en la tradición judeocristiana de lo bueno o lo malo, y que me parece que sí es importante que reflexionemos lo bueno y lo malo para quién y desde dónde lo está diciendo, porque si estamos hablando de la importancia de la experiencia interior, pues no puede ser la misma vivencia o tener el mismo significado para todas las personas. Claro. Y además tiene que ver con los actos de la vida de cada quien, ¿no? Con los actos y los sentimientos. Fíjate que del hebreo es interesante todas las palabras que están involucradas porque están implicando, ahorita se las platico, un proceso, un proceso que es continuo en la vida de qué tanto ejerzo justicia conmigo y mis actos. De entrada, estas visiones dicen, bueno, para empezar, la justicia en el mundo no existe, es una ilusión y se va a dar en la medida que nosotros vayamos teniendo mucho más conciencia de nuestros actos Uh y -huh. que entonces esta dicotomía, esta dualidad del bien y el mal, entendamos muy bien que el mal nos enseña por dónde está el bien y que entonces el mal
no necesariamente es tan mal en muchas ocasiones, sino que hay veces que se mezcla. Si yo invierto dinero en X cosa y pierdo dinero, pues sí, el mal puede ser, chin, perdí dinero. Y el bien puede ser, ¿qué te impulsó a invertirlo ahí? ¿Examinaste bien el asunto? O la elección de pareja. La elección de pareja siempre es un azar con todo y que hayamos madurado y reflexionado y elijamos un buen compañero, una buena compañera por X periodo de tiempo. Pero la gente cambia, se mueve y muchas veces decimos, no es justo, yo le puse todo a mi relación. Pero es que si lo que estamos buscando es justicia en vez de aprendizaje para experimentarnos a nosotros mismos en la vida, que eso es, por eso le pusimos la experiencia interior, porque si vemos la vida como una posibilidad de experimentarme para evolucionar, entonces una relación buena, mala, regular, si yo la tomo para esa evolución y para mi reflexión y dejo ir a quien ya se tiene que ir o yo me voy porque ya es mi querer y mi voluntad, pues entonces ahí estoy ejerciendo esta justicia. Claro. Entonces, fíjate, estos procesos de aprender habla mucho de la palabra, el uso de la palabra, lo que lanzo hacia afuera, extenderme, exponer, explicar, aprender, enseñar, aceptar, entrenar. Todas estas cosas tienen que ver con este proceso, así como te lo describo un tanto. Y entonces podemos dejar de estar pensando que la justicia va a triunfar un día, pues depende para dónde nos movamos nosotros, ¿sí? Pero la vida nos va a estar poniendo desafíos. Digo la vida, pero también es el poder personal. Es yo donde me fui poniendo, qué fui aprendiendo y cómo fui juzgando las situaciones. Y en ese contexto me parece que es muy difícil y por lo mismo que habría que pensar mucho qué es lo que estamos entendiendo y cómo vamos a definir a la justicia, al bien o al mal, a lo positivo o a lo negativo. Algo que me hizo mucho sentido y que tiene que ver ahora con el proceso de aprendizaje, con todo este replanteamiento de la educación en línea y del aprendizaje a distancia, es cómo hemos tenido que transitar de sentirnos mal, y voy a hablar en plural como docente y por lo que han expresado los alumnos, por no poder dar el ancho o no poder sentirse de la mejor manera en las clases en línea. Y sentir que pueden ser incompetentes o que se equivocan o que hacen mal o que no pueden con esta modalidad educativa que se ha ido construyendo porque no estábamos preparados para atenderla de la mejor forma. Y algo que me parece interesante es que ya venía desde antes, incluso en el ámbito empresarial, que a mí me llama mucho la atención, resignificar el error y las equivocaciones y hablar de una cultura del error que en lugar de que se castigue y de vivirlo desde una experiencia negativa y de etiquetarme como una persona no funcional, que no sé o que no doy el ancho, hablar de una cultura del error como una posibilidad de aprendizaje y que esto va a implicar o venía implicando en algunas organizaciones y empresas poder reconocer que si un colaborador o un empleado se equivocaba, pudiera ver de qué manera le sacaba jugo o partido para aprender. Y me hace mucho sentido con esto que tú dices desde el hebreo, ¿no? O con esta connotación que es distinta, pues de una posibilidad de aprendizaje que a lo mejor de momento me parece injusto, si lo veo más con esta mirada occidental, tradicional y que castiga, y que si me muevo más hacia un fortalecer ciertas habilidades, tener nuevas habilidades también, hablamos de un aprendizaje. Absolutamente. Y además es un aprendizaje que si nos vamos profundamente a darnos cuenta de que es un aprendizaje que nos permite de veras abrir la conciencia y eso es ser uno mismo cada vez más.
porque estamos acostumbrados a guiarnos por creencias y por una imagen de nosotros que queremos conservar y nos defendemos para no asumir lo que nos da miedo, lo que nos da envidia, lo que nos da codicia. O sea, todos esos sentimientos que hemos visto como malos se van a reflejar en nuestros actos antes o después. Y vamos a vivir las consecuencias y ahí vamos a decir, pero qué injusto, yo que hice esto o lo otro. Sí. Y es justamente un aprendizaje que nos lleva a abrir la conciencia. Y fíjate, esto que hablas del error sí me parece súper interesante, los enfoques que le hemos dado, porque debajo de eso está el sentimiento de culpa. Ujú. Y la culpa es algo que nos permite marcar dónde estamos haciendo algo que nos daña a nosotros o daña a otros. Y entonces a partir de esa culpa podemos, o sea, podemos como cobrar conciencia de qué es lo que en mí necesito desterrar. Ujú. O sea, si yo soy una persona que siempre habla mal de las amigas a sus espaldas, por ejemplo, y un Ujú. día me graban y ponen la grabación en el desayuno que llegué, estoy inventando una historia de cachos de historia que he escuchado, Ok. y lo ponen ahí y entonces me quedo yo en evidencia, ¿no? Y Ujú. entonces me doy cuenta cómo me van juzgando cada una de manera diferente y cómo me vi yo y la parte donde yo puedo querer a las amigas o donde me vale gorro porque soy muy superficial y entonces nada más me peleo con ellas y les digo que ya ni la hacen y me voy, ¿no? Ujú. Como un acto como este, sí nos habla mucho de qué somos capaces de poner en juego y ahí está la palabra, cómo la usamos, para qué la usamos, ¿no? Entonces, la culpa tiene que ver con, a ver, voy a reconocer esas áreas mías que están funcionando para dañarme y para dañar, Ujú. y meterme ahí y ver cuáles son sus raíces, ¿no? Sí. Y hacer un cambio de actitud que venga desde lo profundo. Entonces, de verdad ahí se destruye mucho esta imagen que queremos imponernos Ujú. y como darle a los demás y ser más nosotros mismos. Yo creo que estos actos como de humildad, en este sentido de ser impecable con nuestros actos, de Ujú. discernir las cosas y no ponernos por arriba ni por abajo de nadie, Ujú. creo que tiene que ver con hacernos justicia, justamente. Y que tendría que empezar por nosotros mismos también, Absolutamente. que un poco si nos vamos de lo que hemos platicado o de la visión más hacia lo legal y a veces también en lo psicológico, como que la justicia tiene que venir de afuera y alguien la dicta. Y creo que esto es hacer como un reinicio y plantearnos quizá la justicia a partir de nosotros mismos. Sin embargo, fíjate, Silvia, quiero compartirles que encontré un documento de un jurista, fíjate, austriaco, Hans Kelsen. Él fallece en 1973, que él habla de las aspiraciones de la justicia, es muy puntual y me encantó que lo dijera un jurista. Y él dice, las aspiraciones de la justicia son tres: la felicidad, la libertad individual y la jerarquía de valores. Mm. Tengo que reconocer que pensé, esto lo dijo un jurista, lo dijo un abogado, y me llamó la atención porque es una de los, digamos, pensadores y a quienes se consultan en algunas Ujú. temáticas del área de derecho. Y esto de la felicidad me hizo mucho clic porque en algún video nosotras mismas hablábamos de la felicidad y de la alegría y me llamó la atención que las aspiraciones de la justicia fueran estas. Yo aquí no veo el castigo, por ejemplo, que es algo que Mm. prevalece más en posturas más modernas. Y me parece interesante esto. Él era austriaco, se nacionaliza norteamericano, pero también me quedé pensando lo que puede significar el espíritu de la época o el contexto histórico que rodea a las personas, a las teorías y a sus posturas. Y creo, por ejemplo, que alguien que haya vivido la Primera o la Segunda Guerra Mundial, que pueden ser circunstancias tan devastadoras, quizá puedan ver en una perspectiva más amplia, más humanista,
el concepto de justicia, Silvia. Pues sí, 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 porque además es todo un viaje el concepto de justicia. Y ahí es interesante esto de la felicidad y también de responsabilidad, porque para ser libre necesitas ser totalmente responsable de tus Sí. actos. Y traduzco responsabilidad en responderme a mí. ¿Cómo me respondo a mí? Claro. Si no soy consciente de mí y de cómo me respondo y qué me toca responder, pues no puedo aspirar a la libertad, Claro. por un lado. Y por otro lado, siempre hay, siempre hay esta parte que luego a mí me llama mucho la atención, que es la redención, que es como recomprar algo que nos había pertenecido y que habíamos depositado como prenda. Entonces, me llama mucho esto de la redención porque a la hora que yo me doy cuenta de que estoy actuando en mi contra para hacerme daño y o daño a otros, en ese momento de darme cuenta estoy pagando un precio o de la consecuencia y o del dolor que me da reconocer que no soy estrellita marinera como yo me quiero contar, ¿no? Claro. Entonces ahí es como recuperar una parte de mí, pero dar a cambio una especie de pago. O sea, no es gratis recuperarse a uno mismo. Requiere trabajo personal, Por supuesto. requiere dolor muchas veces, pero es un dolor que al final libera y nos da paz, que tiene que ver, siento, con esto que dices de la felicidad, porque de verdad le sacateamos muchísimo a ver qué estoy haciendo yo para que estas cosas sucedan a mi alrededor o hacia mí, de qué soy responsable, ¿sí? No estar tanto afuera. Y Ajá. fíjate que un punto más que me gustaría tocar, Silvia, es sobre la ética de Aristóteles. Uh-huh. Él habla dentro de lo que es las teorías fundamentales sobre la justicia, habla del término medio, a lo cual se llama doctrina del mesotes, pero que tiene que ver con el punto medio. Y en una parte a mí me hizo sentido siempre y cuando sea como no me voy afuera en el sentido de irme por la justicia, por una regla o porque hay que cumplir algo, sino porque aún si va a haber un castigo o una consecuencia, no hablemos de castigo, es más, retiro lo dicho, una consecuencia que sea una consecuencia que tiene que ver con una conciencia personal de autoconocimiento del poder personal. Yo creo que tiene que ver con esto del poder personal, Mucho. porque fíjate que, y concluye esta intervención con una frase ni más ni menos que de Nietzsche, que dice, Aristóteles dice que para vivir en soledad hace falta ser un animal o un dios, pero faltó enunciar lo uno, lo uno u lo otro. Y en donde lo que quiere decir es que tenemos las dos cosas. No podemos decir que es una u otra, que somos animal o que somos Dios, sino que somos una unidad, ¿no? Y yo Uh-huh. esto lo traduzco como que tenemos luz y sombra, que tenemos la parte padre que me gusta de mí, la parte que no me gusta, y si algo siento que no es justo, tengo que ver, como tú decías, qué es lo que yo estoy haciendo para que eso no justo suceda o por qué me hace tanto ruido. Claro. Es que fíjate, ser Dios, de acuerdo a algunas visiones, es ser la totalidad de uno. Y es como si todos somos hijos de Dios, hechos a semejanza de Dios, sea el concepto que tengamos, el de Dios, pues entonces todos somos hijos de Dios, entonces también somos dioses en camino, pero no es esa visión de Dios y soy Juan Camaney, no ser Dios. A mí me gusta esta visión que es la totalidad de mí mismo, conectado a toda esa fuerza de creación que nos creó, sea la que sea. Sí. Y ahí, fíjate, este poder personal justamente es
que está hecho de poder femenino, como esta receptividad, esta reflexión de qué me pasa, de qué es justo, de por qué me estoy quejando, ¿sí? Y de esta energía también masculina que tiene que ver con la acción. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a decir con eso? ¿Cómo voy a actuar? Porque todo el tiempo estamos de alguna manera ejerciendo la justicia en nosotros. Si yo no me siento a gusto platicando aquí contigo, pues yo tengo que ver por qué no me sentiría a gusto. Y si Claro, algo tiene que ver con algo que tengo que compartir contigo, te tengo que decir. claro, Y a lo mejor hacemos algún cambio de algo que me está molestando a mí. O a lo mejor tú me das un punto de vista que a mí ya me deja diciendo, ay, no, mira, ya lo dejamos así, yo había pensado que tal o cual. Es claro. decir, todo el tiempo estamos ejerciendo esa justicia y ese poder personal. Y aquí el discernir es otra función muy importante de la justicia. Discernir, sobre todo darme cuenta de esa parte de mí, que lo que quiero es que el mundo me facilite las cosas, que no Claro. me moleste nada, que ya deje de usar a los papás para decir es que me hicieron o me tornaron. Todo eso que decimos que alguien me Claro, hizo, borrarlo ya de la lista y es decir, no, estoy en este mundo para ser más consciente de mí. así es, Entonces, ¿yo qué hago ante los desafíos, ante los desamores? ¿Cómo me hago justicia? ¿Qué aprendo claro, de eso? ¿Sí? claro. Y yo creo que va más allá, Silvia, como para ir cerrando, Sí, yo, de mi parte, yo retomaría, como dices, ya dejemos a los papás, ¿no? También, y dejemos a lo externo, y dejemos al gobierno. ¿Y por qué no me da? ¿Y por qué no me cuida? ¿Y por qué no vienen las vacunas más rápido? ¿Y por qué los médicos no me reciben? O con los docentes, ¿por qué el maestro no me explica? ¿Por qué? Y es como, a ver, no tomo también la parte que me toca y al hacerme responsable, por ejemplo, en el caso del coronavirus, pues cuidarme, eso es lo que me toca a mí, en lugar de estar esperando a que alguien de fuera venga a resolverme. así es. Y ser muy conscientes de que todos, es que todos hemos estado en la misma, en el mismo barco, ¿no? Entonces, hace poquito platicando con una paciente le decía, fíjate qué distinta eres de tu abuela, que es una persona muy conservadora y que le hizo la vida de cuadritos a su mamá porque había tenido, se había embarazado sin casarse. Uh -huh. ¿Y cómo eres tú una generación que no será que lo que te toque es acabar de romper con lo que ya rompió tu mamá? Claro, Porque ella, la mamá también tuvo que trabajar para salir de sentirse culpable, para salir de subestimarse, y primero la rechazaban mucho y ahora la aman con locura, claro, ¿sí? Entonces, tanto abuela como madre aprendieron una lección, pero ella, que es una tercera generación, todavía está como teniendo que descargar aquello que le queda de lo que le mandaron, de esos juicios que claro. hicieron. Entonces, ¿qué tal que nos va tocando a cada generación dar otro brinco para Avanzar, quitarnos esas cosas y no perder el tiempo en culpar a la afuera? claro. No, bueno, yo creo que es la cereza en el pastel, esto último que dices, ¿no? En buscar afuera. Así que nuevamente una invitación a seguir buscando dentro de nosotros también esta justicia que es una ilusión que está afuera y que existe como tal y que más bien me parece que es una búsqueda constante. Así es, así es. Pues ni hablar. Silvia, pues qué rápido se va el tiempo, seguimos compartiendo, seguimos con mucho gusto platicando sobre esto que nos interesa, que sabemos que trabajarlo y que pensarlo nos lleva a un buen lugar. Claro que sí. Hasta pronto, Monse, y muchas gracias a los que nos escuchen. Muchísimas gracias. Igualmente, nos vemos muy pronto. Muchas Claro que sí. gracias. Hasta luego.